un pequeño país europeo, que en realidad es uno de los centros económicos más ricos e importantes del continente. El sorprendente éxito de los holandeses está invariablemente ligado a una empresa que se podría decir que fue la más grande y exitosa de la historia. Hoy veremos cómo los Países Bajos pasaron de ser un lugar remoto a un imperio comercial global gracias a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Puede que hoy en día los Países Bajos sea una potencia económica, pero en el siglo XVI no les iba demasiado bien. Para empezar, ni siquiera eran independientes. Estaban bajo el dominio del Imperio Español. Pero el esfuerzo independentista holandés se topó con un gran problema desde el principio. Los holandeses eran un pueblo marinero. La pesca y el transporte mercante eran lo suyo, desde hace siglos. Los principales productos que enviaban eran especias procedentes del lejano oriente, pero esto fue antes de que los holandeses fueran colonias propias. En aquel entonces, Portugal tenía un monopolio virtual sobre el comercio de especias y controlaba todas las principales rutas comerciales hacia Asia y viceversa. Así que lo que hicieron los holandeses fue comprar todas sus especias en Lisboa y luego enviarla a puerta de Europa para venderlas obteniendo ganancias. Portugal fue absorbido por el Imperio Español en 1580 y, por supuesto, lo primero que hicieron los españoles fue cortar ese lazo a los comerciantes holandeses. De repente, la arteria principal de la economía holandesa quedó cortado y los comerciantes holandeses solo pueden hacer una cosa: navegar hasta el lejano oriente y construir su propia red comercial. Básicamente, financiarían unos cuantos barcos y sus marineros y lo enviarían a buscar una nueva ruta comercial al lejano oriente. Basta decir que los marineros en estas primeras flotas no era un trabajo muy seguro. Sin embargo, esos primeros viajes proporcionaron a los holandeses nuevos conocimientos y la experiencia sobre cómo establecer una red comercial más permanente. En 1602, bajo el patrocinio del primer ministro de Holanda, las diversas compañías de expedición se unieron en una sola compañía, con vasto poder soberano. Su nombre no era Compañía Holandesa de las Indias Orientales, aunque así la llamamos hoy. En realidad se le llamó Compañía Unida de las Indias Orientales, o VOC, para abreviar. Y su creación marcó un nuevo capítulo en la historia de los Países Bajos. Las motivaciones políticas eran claras. Los holandeses necesitaban un nuevo motor económico para luchar contra los españoles y restaurar su país devastado por la guerra. La VOC vio una solución ingeniosa que más tarde se convertiría en la piedra angular del capitalismo moderno. En el centro de Ámsterdam, la VOC construyó una casa comercial, donde cada ciudadano holandés podía ir y comprar acciones de la compañía, dándole efectivamente a la VOC dinero, ahora a cambio de un derecho sobre su ganancia en el futuro. La VOC había creado el primer mercado de valores del mundo, y la propia VOC se había convertido en la primera empresa que cotizaba en la bolsa en la historia. Con su ubicación en el noreste de Europa, con acceso al Mar del Norte, se convirtió en un punto clave para el comercio. Además, con el puerto de Rotterdam, es uno de los más grandes y transitados del mundo, actuando como un enlace entre Europa y el resto del mundo. Casi todos los hombres ricos de los Países Bajos invirtieron en la VOC, e incluso muchos inmigrantes lo hicieron. En total, la oferta pública inicial de VOC recauda más de 600 millones de florines, lo que equivale a unos 110 millones de dólares actuales. Las circunstancias eran favorables para los holandeses. El Imperio Español estaba en guerra con Inglaterra en este momento, lo que le permitió a los holandeses invadir el lejano oriente y expulsar el establecimiento portugués. La primera víctima de las ambiciones coloniales de la VOC fue Indonesia. Los holandeses conquistaron la actual Yakarta en 1611, masacrando a los lugareños y construyendo vastas plantaciones de especias en las islas cercanas. Con la isla como sede, la VOC se extendió por todo el lejano oriente. Sus fábricas en la India producían sedas y tejidos exquisitos, que luego la VOC enviaron a Japón para intercambiarlos por su famoso
y crucial suministro de plata. La Vogue también obtenía seda de China, que también producía porcelana valiosa. Los márgenes de beneficio que la Vogue obtuvo al monopolizar estas rutas comerciales fueron tan altos como el 1500%. Y todo este dinero, por supuesto, se canalizaba hacia los Países Bajos. Finalmente ganaron su independencia en 1648, y una vez superado este obstáculo, la ganancia de la Vogue se invirtieron en un tipo de proyecto exclusivo de los Países Bajos: la recuperación de tierras. Los Países Bajos son extremadamente planos y están por debajo del nivel del mar, lo que los hace propenso a inundaciones. Pero si se construyen diques y se mantiene el agua afuera, se pueden convertir los pantanos en tierras de cultivo. Y eso es exactamente lo que hicieron los holandeses con sus ganancias de las Vogue. Con solo observar la geografía, se puede saber cuándo la Vogue estaba a pleno rendimiento. En total, más de 1500 barcos navegaron para la Vogue durante sus 2 siglos de existencia, y su influencia todavía se siente hoy en día. Muchas antiguas colonias holandesas, por ejemplo, todavía llevan las cicatrices de la opresión que sufrieron. Pero la Vogue tiene otros legados interesantes que pocas personas conocen. La ciudad del Cabo, por ejemplo, comenzó como una estación de descanso de la Vogue en 1652. Una década antes, un comerciante de la Vogue descubrió 2 grandes masas de tierra al sur de las Indias holandesas. Los llamó Nueva Holanda y Nueva Zelanda, lo que hoy es Australia y Nueva Zelanda. A finales del siglo XVIII, los Países Bajos tuvieron la oportunidad de convertirse en un imperio colonial, pero la situación cambió drásticamente. Primero sufrieron una derrota en 1784 contra los británicos, lo que afectó la red de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, Vogue, en Asia. Luego, la invasión de la República Francesa llevó a la conquista de los Países Bajos. Con los británicos atacando a los franceses y enfrentando conflictos internos, la Vogue no pudo sobrevivir y declaró su quiebra en 1799. Como resultado, los Países Bajos perdieron su estatus como potencia global debido a la falta de comercio de especias. La recuperación de los Países Bajos tras la invasión y conquista por parte de la República Francesa fue un proceso complejo que involucró varios factores políticos, económicos y sociales. La invasión francesa, que comenzó en 1795, llevó a la abolición de la República de los 7 Países Bajos Unidos y a la incorporación de los Países Bajos en el sistema político francés. Sin embargo, esta ocupación también sentó las bases para cambios significativos en la estructura del país. Uno de los aspectos clave en la recuperación de los Países Bajos fue la influencia de las ideas de la Revolución Francesa. La ocupación trajo consigo reformas administrativas, legales y sociales que modernizaron al país. Se introdujeron principios como la igualdad ante la ley y la secularización del Estado, lo que ayudó a desmantelar estructuras feudales anticuadas. Estas reformas sentaron las bases para un desarrollo más moderno y eficiente del Estado holandés en los años posteriores a la ocupación. Con la caída de Napoleón en 1815, los Países Bajos fueron liberados de la dominación francesa. En el Congreso de Viena se decidió restablecer el Reino Unido de los Países Bajos, que incluía tanto a los territorios actuales de los Países Bajos como a Bélgica. Este nuevo reino buscó estabilizarse y reconstruirse tras años de guerra y ocupación. En términos económicos, la recuperación también fue significativa. A medida que el país se estabilizaba políticamente, se llevaron a cabo inversiones en infraestructura, como canales y ferrocarriles, que facilitaron el comercio y la industria. La revolución industrial tuvo un impacto positivo en la economía holandesa, que comenzó a diversificarse más allá del comercio marítimo tradicional. La combinación de una economía en crecimiento y un entorno político más estable permitió a los Países Bajos recuperarse y adaptarse a los cambios del siglo XIX. Actualmente los Países Bajos son considerados una de las economías más avanzadas y desarrolladas del mundo, caracterizándose por su economía diversificada.
El sector de servicios es el más grande, representando aproximadamente el 75% del PIB, mientras que la industria también juega un papel crucial, con una fuerte presencia en la producción de maquinaria, productos químicos y alimentos. Esta diversidad económica permite al país adaptarse a cambios en el mercado global y mantener un crecimiento sostenido. Además, los Países Bajos funcionan como un importante centro logístico en Europa. Su ubicación estratégica y la infraestructura de transporte altamente desarrollada, que incluye el puerto de Rotterdam, uno de los más grandes del mundo, y el aeropuerto de Amsterdam Schiphol, facilitan el comercio internacional. Esta conectividad no solo beneficia a la economía holandesa, sino que también la convierte en un punto clave para el intercambio comercial europeo. Finalmente, los Países Bajos son miembros activos de la Unión Europea y participan en diversas organizaciones internacionales. Su economía está fuertemente integrada en el mercado europeo y global, lo que les permite beneficiarse del comercio internacional. En resumen, los Países Bajos mantienen una posición sólida en términos económicos y de desarrollo, enfocándose en la innovación, la sostenibilidad y el bienestar social mientras navegan por los desafíos del futuro.